esta mañana comenzar haciendo una pregunta. Y no quiero que me levante la mano ni nada, sino que usted piense hacia adentro. Si en algún momento usted ha pensado en renunciar. Renunciar a su trabajo, renunciar a una relación, renunciar al servicio, renunciar en su espiritualidad. Porque creo que es algo recurrente que todos nosotros podemos en algún momento estar tan cansados que la única opción que viene a nuestra mente es renunciar, ¿sí? Renunciar a la iglesia, renunciar a la oración, renunciar a la lectura de la palabra, renunciar a seguir intentando abrir mi empresa, renunciar a mis sueños. Y entonces, de cierta manera, podemos caer en una etapa bastante peligrosa llamada la etapa de la comodidad y del estancamiento, donde ya dejamos de intentarlo, dejamos de soñar. ¿Cuántos aquí tienen sueños de parte de Dios? ¿Cuántos están trabajando por esos sueños? ¿Cuántos se levantan en la mañana creyéndole a Dios que se van a cumplir? Ok, ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos tienen muchos años esperando por esos sueños? Y al ver que no se cumplen, a veces sentimos desfallecer. Nos preguntamos, ¿cuándo será que se va a manifestar este sueño en mí? ¿Cuál será el tiempo en que Dios va a traer la salvación de mis hijos? ¿Cuándo será el momento en que Dios va a abrir las puertas de los cielos y va a traer abundancia económica a mi familia? Tengo 3 años, 5 años intentándolo todo y nada pasa. Tal vez veo que otras personas prosperan, otras personas avanzan, otras personas reciben la manifestación de su sanidad, pero por alguna razón yo sigo en el mismo lugar. Sigo creyendo, sigo orando, pero pareciera que el sueño se retarda, pareciera que la palabra de Dios se tardara, y eso nos hace caer a veces en ciertos conflictos internos y emocionales. Mire, yo le estaba pidiendo al Señor para hoy una palabra que pudiera levantar al que está desanimado, que el Señor me pudiera dar una palabra para poder inspirar a aquel que ha estado esperando por mucho tiempo algo de Dios y tal vez todavía no ha llegado. Y una de las cosas que pasa es que cuando estamos mucho tiempo esforzándonos para que algo ocurra y no tenemos resultados, lo normal que ocurra es que estemos desanimados o que llegue el desánimo. Trabajar mucho y obtener poco resultado trae desánimo. Esforzarte. ¿Cuántos se han esforzado los últimos años en buscar a Dios? ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántos han orado? ¿Cuántos han dejado el pecado? Ya me asusté. ¿Cuántos han dejado relaciones tóxicas? ¿Cuántos se han apartado de lo malo? Entonces, nos esforzamos, le creemos a Dios y esperamos ver una respuesta pronta. Pero cuando esa respuesta no llega, lo normal de todos nosotros es que nos desanimamos y perdemos la fuerza. Quiero que vayas conmigo entonces hoy a Lucas capítulo 24, versículo 17 al 21. Porque esta semana me identifiqué con los discípulos de Jesús. Luego que el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, y lo sepultan, ponen la piedra, todos sus discípulos entraron en desánimo. Todos sus discípulos estaban tristes, estaban frustrados. Dice la Biblia que muchos fueron dispersos. ¿Está conmigo? Ellos, por alguna razón que ahorita vamos a estudiar, al ver que Jesús fue sacrificado, su corazón desfalleció y volvieron atrás. Nos dice la Biblia que aún Pedro volvió a pescar después de mucho tiempo, ¿no? Cristo le había dicho que fuera pescador de hombres, pero él tomó a otros discípulos y se fueron al mar de Galilea a pescar. Ellos se desanimaron porque tenían una expectativa que no fue llena. Dice la palabra en Lucas 24:17, ¿lo tiene? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
Él les preguntó, hablando de Jesús, esa es la historia del camino a Emaús, donde Jesús resucitado se le aparece a algunos de sus discípulos, dice la Biblia. ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino?, pregunta Jesús. Entonces se detuvieron de golpe con sus rostros cargados ¿de qué? De tristeza. ¿Cómo estaban los discípulos? Tristes. Y le dijeron, entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el mundo, de todo el pueblo, perdón. Versículo 20. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Diga conmigo, teníamos la esperanza. Una vez más, teníamos la esperanza. Ok, ellos tenían la esperanza en un Mesías. ¿Recuerda qué significa la palabra Mesías? ¿Qué significa? El ungido, y Jesús significa libertador, es decir, el libertador ungido. Dice que ellos estaban tristes y estaban acongojados porque tenían la esperanza en un Mesías que, según parece, no cumplió lo que debía cumplir. ¿Me estoy explicando? Recuerde esto. La mayoría de los discípulos judíos de Jesús tenían la expectativa y la esperanza que viniera un libertador que quitara las cadenas de esclavitud del Imperio Romano. Recuerde que cuando Cristo estuvo en la tierra, el pueblo de Israel estaba sometido por Roma. Roma los tenía bajo su poder y su dominio. Entonces, ellos tenían la perspectiva de que el Mesías vendría a liberarlos por medio de una guerra, por medio de la política, por medio de una rebelión armada. Y al Jesús no cumplir con sus expectativas, ellos perdieron la esperanza en el Mesías. ¿Me estoy explicando? ¿O está enredado? ¿No está claro? Ellos esperaban un Mesías guerrero, esperaban un Mesías, ¿verdad?, en las fuerzas, en las armas, y resulta que el Mesías que vino no era como ellos lo esperaban. Por eso, cuando Cristo muere, pierden la esperanza, porque lo que esperaban no ocurrió. Según como ellos lo habían imaginado, no ocurrió. Es decir, que la esperanza que ellos tenían era una esperanza equivocada. Estaban equivocados en su percepción de lo que tenía que pasar. Tanto así que algunos de sus discípulos aún cargaban cuchillos al final de la vida de Jesús, ¿recuerda? Y uno de ellos lo sacó y cortó la oreja. En el fondo, ellos esperaban una revolución armada. Esperaban que Cristo se proclamara como rey y fueran y quitaran el gobierno romano y ocurriera algo que ellos estaban esperando por años. Pero no ocurrió así. Y como no ocurrió así, perdieron la esperanza. Ahora yo quiero que tú y yo pensemos por un momento, ¿cuántas veces tú y yo perdemos la esperanza porque las cosas no ocurren como esperamos que ocurran? ¿Cuántas veces perdemos la fe, el ánimo, el empuje, porque estamos esperando que Dios haga algo según nuestra cosmovisión y nuestros sueños y nuestras formas? Y cuando Dios no lo hace como nosotros lo planeamos, entonces es ahí que viene el desánimo y la desesperanza. Amén. Queremos, y a ver, algunos de nosotros nos hacemos unas ideas de cómo Dios se supone que debería obrar.
Yo me pregunto, ¿de dónde sacaron ellos que Cristo iba a ser un revolucionario armado? Los profetas sí profetizaron que vendría un Mesías que iba a liberarles. Pero, ¿a qué se refería la libertad? A la libertad de nuestros pecados. Mientras el reino de los cielos estaba pensando en algo espiritual, los israelitas estaban pensando en algo natural o terrenal. Dios, por medio de los profetas, dijo: enviaré al ungido, al libertador, y es quitar el pecado, que fuéramos libres del pecado para que pudiéramos accesar nuevamente a Dios. Ellos pensaron otra cosa. ¿Cuántas veces Dios ha dicho algo y nosotros hemos interpretado completamente diferente a lo que Dios ha querido decir? Su palabra está llena de promesas para nosotros, pero es un grave problema cuando esas promesas las interpretamos de forma equivocada y nos hacemos falsas expectativas, que entonces, como Dios no las cumple, aparentemente desertamos y nos desanimamos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se ilusionaron con una novia en el colegio? Ninguno. ¡Qué santos! Que usted dijo: uy, esta niña como que me está viendo más de la cuenta, ¿no? Y usted se hizo una película con la niña. Y usted dijo: no, esta niña sí, definitivamente ya la tengo a los pies. Y usted, cuando fue y le regaló el chocolate, se dio cuenta que era pura una falsa expectativa. Y quedó como desilusionado. Porque resulta que esa niña ese día te pidió la hora y tú: ay, me pidió la hora, me habló. Y te hiciste una falsa expectativa. Y cuando no se cumple lo que tú esperabas, ¿qué pasa? Te desanimas. ¿Cuántos de ustedes han llegado a un restaurante con mucha hambre y ven la carta y ven la foto del plato que quieren comer? Y dices: Dios mío, me voy a comer este ajiaco. Uf, Dios. ¿Y cuántos de ustedes, cuando llega el ajiaco, no es lo que esperaban? Y usted dice: no, pero ¿qué tal? Se desespera, se desanima, dice: no, pues imagínate, pues tocó comer lo que más, para no perder la plata. Pues lo mismo pasa en nuestra vida cuando no recibimos conforme a lo que pensamos recibir de Dios y no conforme a lo que Él ha dicho de cómo debemos recibir de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? Entonces, hazte una pregunta esta mañana. ¿Cuáles falsas expectativas te has hecho que hoy estás sintiendo que Dios no ha cumplido? Pregunto, ¿cumplió Dios la palabra de los profetas que Cristo libertaría a Israel? ¿Lo cumplió? Sí. Como dijeron los profetas, vino Cristo y murió en la cruz, padeció 3 días y resucitó. ¿Se cumplió? Sí. ¿Fueron liberados del pecado? Sí. Pero aunque se había cumplido la palabra, ellos estaban desanimados. Porque no estaban pendientes del cumplimiento de la palabra, sino del cumplimiento de sus expectativas. La palabra de Dios se puede estar cumpliendo hoy en tu vida, pero por no estar pendiente del cumplimiento de la palabra, por estar pendiente del cumplimiento de tus expectativas, has dejado de ver milagros en ti. Solo Jenny lo cree. Estaba la palabra viva sobre la tierra, Jesús encarnado. Ellos no podían verlo, porque según su perspectiva, el Mesías tenía que ser diferente. Lo crucificaron. El cumplimiento de todo el Antiguo Testamento estaba ahí frente a sus ojos. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Se desanimaron. ¿Sabes qué? El desánimo es estar más enfocado en lo que tú anhelas que en lo que Dios está haciendo. El desánimo es estar más enfocado en lo que tú anhelas, como tú lo anhelas, en el momento que lo anhelas, y no en lo que Dios está haciendo.
Dios siempre se está moviendo, Dios siempre está haciendo algo, Dios siempre está actuando a tu favor. Tal vez tú no lo ves, porque estás enfocado en lo que tú quieres ver y no en lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está trabajando en sus vidas? Entonces, ¿por qué está desanimado? ¿Ustedes creen que Dios está cumpliendo su palabra? ¿Usted cree que Dios cumple su palabra? Entonces, si Dios está cumpliendo su palabra, ¿por qué estoy desanimado? Porque es que no está cumpliendo mi expectativa. Pero su palabra sí. Pregunto, ¿es Dios fiel? ¿Ha sido Dios bueno? ¿Ha tenido alimento en su casa? ¿Está sano? ¿Tiene provisión? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene salud? ¿Es fiel Dios? ¿Está cumpliendo su palabra? Pero no lo puedo disfrutar porque estoy esperando recibir lo que es la expectativa que yo tengo. Es que ya no es valioso sentarme a la mesa y tener comida. Es más valioso querer ser rico. Entonces, como yo estoy esperando ser rico en un mes, y como Dios no cumple ser rico en un mes, entonces mi expectativa me lleva al desánimo. Y no ver que la palabra de Dios se sigue cumpliendo en mi vida y que Dios sigue obrando en mí, a pesar de que mis deseos todavía no se hagan realidad. Mire lo que les dijo Jesús a los discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 25, mire. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Cómo los llamó? Necios. Vamos a ver cuál es la característica de un necio según Jesús en este pasaje. No se vaya a ofender por esto, ¿sí? Cristo les llama necios porque tienen una característica que deben corregir. Todos somos necios en potencia. Todos necesitamos ser corregidos. Entonces dice, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, mire, un necio o una persona con un corazón necio es aquel que pone por encima de la palabra sus expectativas. ¿Sabían los discípulos que el Mesías tenía que morir? ¿Sabían que tenían que ir a la cruz? ¿Sabían que tenía que morir 3 días y resucitar al tercero? Todo eso lo sabían, estaba escrito. Pero cuando tú pones por encima de lo que está escrito tus deseos y tu expectativa, pierdes de vista la palabra y te enfocas en lo que tú anhelas. Puede, como le dije, puede estar cumpliéndose la palabra de Dios en ti y no verlo y estar triste, desanimado. Es que el Mesías murió, teníamos esperanza, pero se está cumpliendo la palabra. Entonces, una persona necia es aquella que no valora la palabra más que la expectativa. ¿Me estoy explicando? Lo que está escrito tendrá que cumplirse sí o sí, porque Dios no miente, su palabra se cumplirá. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y toda palabra que Dios ha dicho se cumplirá y se está cumpliendo. Pero no es igual con las expectativas. Dios no siempre cumplirá tus expectativas. Me encanta ese silencio. Dios no siempre cumplirá ese deseo que tú tienes o la forma que tú esperas que Dios obre. Dios cumplirá su palabra, no tus expectativas. Entonces, cuando nos hacemos falsas expectativas, terminaremos siempre en frustración. Entonces, esto le pasó al pueblo de Israel. No cometamos nosotros el mismo error que ellos, en estar esperando algo de Dios que Él nunca ha prometido y que Él nunca ha dicho que hará. ¿Estás acá? Tenemos a veces un problema interior y es que creemos que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos. No estamos nosotros dispuestos a sumarnos al plan de Dios, sino que queremos que Dios
se sume a nuestros planes. Es distinto, ¿no? Es cuando yo quiero involucrarme en hacer la voluntad de Dios. Te dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Entonces yo quiero involucrarme de forma directa a hacer la voluntad de Cristo, hacer la voluntad de Dios. No importa lo que eso me cueste. Porque sumarse a hacer la voluntad de Dios cuesta llevar la cruz y seguirle. ¿Está conmigo? Cuesta seguir a Jesús, dejarlo todo, morir, rendirme para seguir a Jesús. Cuando yo me rindo y sigo a Jesús, hay una gran promesa para mí. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Dice la palabra que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Entonces, cuando yo me uno al plan de Dios, mi final será bueno. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Tal vez ahorita no se siente bueno, tal vez no se siente agradable, ni tampoco se siente perfecto, porque hacer la voluntad de Dios duele a tu carne, porque hay que morir a tus deseos, pero al final es un camino de vida. Pero lo que hacemos es querer que Dios se involucre en mi plan. Entonces yo hago planes y le digo, Señor, aquí están mis planes, bendícemelos. Y Dios dice, así no es el camino que tengo para ti. Entonces, algunos de los planes son, en un mes soy empresario, en un año tengo carro, en 2 años tengo fincas, en 3 años se convierte en mi marido, en 4 años se convierte en mis hijos. Y ponemos día, fecha, hora al plan. Es más, le decimos a Dios, Señor, tienes hasta las 12 para hablarme. O te manifiestas hoy o no sé qué pasará. Entonces como que agarramos a Dios y le torcemos el brazo. Respóndeme hoy. Entonces Dios dice, así no es, mi amor. Un padre amoroso. Así no es, papito lindo. Yo conozco mejor el camino que tú. Conozco el futuro. Y puedes hacer muchos planes, pero al final yo sé que si vas por esa ruta, vas a fracasar. Si tomas ese camino, te va a doler. Por lo tanto, hay cosas que Dios no aprueba, aunque sean tus planes. Amén. Oh, pastor, yo soy con un hombre que es casado. Dios no aprueba esos planes. Aunque tú creas que sí, y aunque ores con ese hombre antes de dormir, Él no aprueba esas cosas. Amén. Hay planes que Dios no aprueba, hay movimientos de ciudad que Dios no aprueba, hay cambios que Dios no aprueba que hagas, porque Él espera que tú y yo nos rindamos y nos sometamos a su voluntad y confiemos que lo que Él tiene es mejor que lo que yo pienso. Entonces no podemos nosotros tomar decisiones apresuradas en la vida únicamente porque Dios no cumple mi expectativa. No es así. Entonces, por ejemplo, voy a hacer algunos ejemplos prácticos sobre esto que estoy enseñando. Decimos, por sus llagas Cristo, las llagas de Cristo ¿hemos sido qué? Entonces, mañana voy al médico. El médico dice, ¡oh! Estás sano. Salgo del médico, voy a la iglesia, doy el testimonio, Dios me sanó. Eso es lo que nosotros nos imaginamos. ¿Sí? Vas al médico, te dice, estás peor que ayer. Toca aumentar la dosis. ¿Quién te dijo que Dios se va a sanar mañana? La Biblia dice que Él te sanó. ¿Qué dice la Biblia?
¿Qué dice mi expectativa? Que es mañana. ¿Otra vez? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice mi expectativa? Como no es mañana, entro en desesperación. Entonces digo, no se cumple la palabra, Dios no está obrando, Dios no está haciendo la obra, me siento mal, cada día estoy empeorando y al final dices, me voy a morir. Entonces ponemos por encima de la verdad la expectativa. Y porque no se cumplió la expectativa, dejamos de creer la verdad. La verdad es que soy sano. No sé si hoy se manifestará la sanidad o mañana, o dentro de 2 meses, o dentro de 1 año. Así se tarde 5 años, yo creo que la palabra es la verdad. Y yo estoy sano, aunque tenga que luchar contra mi enfermedad o contra la enfermedad, yo siempre creeré que estoy sano. Y no me hago falsas expectativas. Hay personas que toman lo que Dios hizo con otros y se apropian de eso. Ah, no, es que a ella Dios la sanó en un día. Pues a ella. Dios puede hacer como quiere. Puede manifestar la sanidad de una manera y de otras. Dios obra de formas misteriosas. Pastor, ¿por qué Dios sana a uno en un día y al otro en 2 años? No sé, pregúntele a Dios. Lo único que yo sé es que la Biblia enseña y la Biblia dice que Él nos sanó. ¿En cuánto tiempo? No sé, pero Dios nos. Y cuando digo en cuánto tiempo, hablo de la manifestación de la sanidad. De la manifestación de la sanidad. Usted es sano. Ahora luche en la fe para soportar el dolor, para soportar las pastillas, para soportar las pruebas, pero la manifestación va a llegar. Pero mientras eso ocurre, no se haga falsas expectativas, porque eso lo llevará a la frustración. Amén. ¿Cuántos creen que Dios prospera? Amén. ¿Cuándo? ¿Usted sabe que nosotros estamos en la sociedad de lo inmediato? Hoy hasta sopa se puede comer en microondas. Las venden, unas sopas chinas. Usted las mete, 5 minutos, come sopa con fideos y todo. Todo lo rápido. Sabrosa. Debe ser terrible. Entonces, ¿queremos prosperar cuándo? Entonces venimos y Dios nos da una palabra: te voy a prosperar, te voy a levantar, este es el tiempo. Entonces tú dices, ese es el tiempo. Entonces tú te imaginas un tiempo y te imaginas cómo van a pasar las cosas. Te tienes una deuda en el banco y tú dices, mañana voy al banco y seguro que me dicen que un ángel vino y pagó. Pues, Señor, es que estoy seguro que es así. Y entonces las deudas desaparecen de la nada. Usted sigue gastando más de lo que debe, pero las deudas van a desaparecer porque Dios dijo que Él es mi proveedor. Entonces, como no pasa como tú piensas, te desanimas. Resulta que Dios quiere pasarte por un proceso de enseñanza, de ser buen administrador, de ser dador, de ser generoso, de ofrendarle a Dios, de desprenderte de lo material. Que Dios te está trabajando porque Dios está más pendiente de lo espiritual que de lo. Una vez más, Dios está más pendiente de lo espiritual que de lo. No es que lo natural no le importa y mucho, pero primero lo espiritual. Dios no te va a prosperar sin primero salvarte. Primero te salva y luego con la salvación viene todo lo demás. Entonces, nuestro problema es que no entendemos cómo obra Dios y queremos encasillar a Dios en la forma nuestra. Y eso es un grave error que trae frustración. ¿Cuántas esposas están orando porque su marido se convierta? Ninguna. O que sus hijos se conviertan, o sus nietos se conviertan. Entonces, Señor, este año mi esposo se convierte. ¿Qué pasa si no se convierte ese año? Mira, esa mujer estaba todos los días orando en la iglesia, Señor, que se convierta. Todos los días venía a la oración. Al año, dice, llegó la hora, Señor. Te dije que en 1 año se convertiría mi esposo. Al año no se convirtió. Al otro día está desanimada.
Al otro día perdió la esperanza. Al otro día está como los discípulos tristes porque no se cumplió como ella esperaba. ¿Sabes qué? Dios puede determinar que ese marido se convierta el último día de su vida. Antes de morir se convirtió tu marido. Pregunto, ¿se cumplió la palabra? ¿Cree tú y serás salva? ¿Se cumplió? Ah, pero no se cumplió tu expectativa. Tú lo querías convertido hoy. Dios lo convirtió un día antes. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque tal vez por medio de tu sacrificio, de tu amor, de tu entrega, dice la Biblia que tú, mujer que eres cristiana, santificas a tu marido que no lo es. Con tu testimonio y con tu paciencia, muestras la salvación a ese hombre y a lo mejor al final se convirtió, se cumplió la palabra de Dios, no se cumplió tu expectativa. La palabra de Dios siempre se cumple, las expectativas no. Señor, cuando la iglesia crezca, cuando tengamos 10 años seremos 20,000. ¿Quién dijo eso? ¿Quién puso esa expectativa? ¿Quién es el que dice en cuánto tiempo tenemos que ser tantos y en mi empresa en 2 años tengo que ser exportador? ¿Quién dice? Nadie dice. Dios nunca dice. Dios promete y Él cumplirá lo que Él ha dicho. El cómo es problema de Dios. Diga conmigo, mi tarea es creer la palabra. El cómo es problema de Dios. Entonces, dejamos de creer la verdad escrita y la cambiamos por una expectativa. Entonces, nuestro deber, como le dije, es creer la palabra. Yo soy sano, yo soy próspero, yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios. Eso es verdad. Y comenzar nosotros a enfocarnos más en lo que Dios está haciendo que en lo que yo quiero que Dios haga. ¿Cómo podemos nosotros ser libres del desánimo y la frustración? Enfócate en lo que Dios está haciendo y no en lo que estás esperando que haga. Amén. Dile a tu vecino para que se despierte, enfócate en lo que Dios está haciendo. Efesios 3:20. Lo voy a volver a preguntar y hoy voy a hacer preguntas un poco redundantes, quiero dejarlo muy claro. ¿Cuántos creen que Dios está trabajando en sus vidas? ¿Cuántos creen que Dios está haciendo algo en sus vidas? Ok. Dice Efesios 3:20. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Qué actúa en nosotros? ¿Qué actúa en nosotros? Vamos, dígalo fuerte, ¿qué actúa en nosotros? El gran poder de Dios. Y ese gran poder de Dios puede hacer mucho más de lo que pienso y de lo que imagino. Es decir, que continuamente el poder de Dios está obrando en mí. Dios está trabajando en mí. No lo veo, pero Él está trabajando. No veo que está trabajando porque estoy más enfocado en ver lo que espero y no lo que está haciendo. Dios está trabajando en mí. No lo veo. Él lo está haciendo porque estoy mirando lo que quiero recibir y no lo que Dios está haciendo. ¿Me estoy explicando? Dios está obrando. Entonces, no podemos ver el poder de Dios en nosotros. No podemos ver los milagros de Dios en nosotros, porque estamos más enfocados en ver lo que nosotros queremos ver. Miren, cuando tú y yo erróneamente nos enfocamos más en lo material que en lo espiritual, podemos caer en una trampa. Mi Biblia dice en Mateo capítulo 6 que los gentiles, hablando de del pueblo que no es el pueblo de Dios, tiene una característica,
Y es que los gentiles buscan todo lo que es material. ¿Qué hace el gentil? Lo único que hace es buscar lo material. Se enfoca en la ropa, en la comida, en la vestimenta, en el viaje, en el carro, en todo eso, es su prioridad. Buscan primero todo eso. Y en ese mismo texto Dios dice, esperen un momento, porque están cayendo en lo mismo que cayó el pueblo de Israel, en esperar un Mesías que los liberte en lo natural, no. Pongan su mirada en lo espiritual y dice, busquen primeramente ¿qué? Busquen primeramente ¿qué? Y si dice primeramente es porque hay un escalafón de prioridades. Primero, busco a Dios. Primero lo espiritual. Primero mi vida interior. Y todo lo demás será añadido. Cuando tú inviertes esa ecuación, entras en conflictos. Porque tú dices, buscar primeramente todo lo material y como consecuencia de lo material, un día buscaré de Dios. No ocurre así. Entonces, cuando invertimos el orden de Dios, es que entra la frustración, porque buscamos a Dios para que me dé el carro. Como Dios no me da el carro, me alejo de Dios. ¿Cuántas personas han venido a nuestras iglesias? Y no hablo de esta, toda la iglesia del Señor, buscando algo. Y como no reciben lo que buscan, vuelven atrás. ¿Los conoce? Es que yo vine buscando que Dios restaurara mi hogar y que mi esposa me ame. Otra vez. Hermano, pero le fuiste infiel 7 veces. No importa, pastor. Que restaure mi hogar. Listo. En algunos casos, Dios restaura el hogar. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa si no se restaura? Es que la voluntad de Dios es que se restauren. No. Dios no puede obligar a nadie. Dios puede obrar en una persona, pero si el corazón es endurecido, si esa mujer está endurecido contra su marido y no lo quiere perdonar, no lo perdona. No conoce del Señor, es una persona alejada del camino del Señor y no se restaura. ¿Qué pasa, mi hermano? Escúcheme. ¿Qué pasaría con usted si este 2024 no se cumplen los deseos que usted tiene en Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ese plan que tienes no se da? ¿Qué pasa si esa deuda no se paga? ¿Qué haríamos? Pues lo más normal que se hace es que se desanimen, tristeza, nos enfriamos espiritualmente, pensamos que Dios no cumple su palabra, se nos va la fe, se nos va la esperanza, caemos en depresión y buscamos a ver qué nos ponemos a hacer. Diga conmigo, más entre nosotros. No será así. Más entre nosotros. No será así. Ahora, yo soy de los que creo que Dios cumple su palabra y sus sueños. O sea, no le estoy diciendo que no lo hará. Si Él lo prometió, Él lo hará. Lo que te estoy diciendo es que tal vez no lo hará a tu manera y a tu forma. Y cuando no lo haga a tu manera y a tu forma, no te desanimes. Sigue creyendo. Voy a hacer un paréntesis aquí, no lo tenían en las notas, pero el Señor me dice que lo hable. Miren, estuve estudiando esta semana Lucas 18. Mire, Lucas 18 nos habla de una viuda y nos habla sobre la oración de la viuda que va al juez injusto y le pide que se haga justicia, ¿recuerda? Y dice la palabra que este juez injusto, siendo malo, por un tiempo le dijo que no, pero luego de tanto que insistió la viuda, el juez dijo, uy, Dios mío, me la tiene volada, toma lo que estás buscando, ¿sí? Entonces, el Señor me enseñaba lo siguiente. Hay cosas que Él dice sí y te las da inmediatamente. ¿Alguno de ustedes ha orado por algo y Dios lo ha hecho rápido? Si quiero ver la mano arriba. Que usted diga, Señor, por favor, y ¡pum! Aparece. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos de ustedes ha orado y Dios le ha dicho no? Ok. ¿Cuántos de ustedes han orado y Dios le ha dicho espera?
¿Por qué Dios dice espera? Porque no es el tiempo, pero ¿el tiempo de quién? Mire, nosotros queremos que llegue rápido el tiempo de recibir, pero no queremos invertir en el tiempo de clamar. Es decir, hay cosas que Dios dice espera, porque está esperando que tú pases el tiempo de clamor. Dice la Biblia que orar de día y de noche. ¿Cómo se ora? En la mañana antes de levantarte, prender tu celular, a Dios. Y en la noche antes de acostarte, a Dios. Hay cosas que se reciben después de pasar el tiempo de clamor. ¿Cuánto es ese tiempo? No lo sé, pero hay un tiempo que debe destinarse para clamar. 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, no lo sé. Pero Dios dice, hay cosas que yo te digo espera, porque necesitas ser formado en la oración de perseverancia. Y mientras estás en el tiempo del clamor, Dios te forma para que cuando recibas lo que Él tiene para ti, puedas soportarlo. Es decir, que hay cosas que tú pides que no estás listo, pero por medio de la oración insistente, Dios te forma para que lo recibas. Entonces hay un tiempo para pedir y hay un tiempo para recibir. No puedes esperar recibir si primero no eres fiel con el tiempo de pedir. ¿Y sabes qué pasa con el desánimo? Que cuando llega la frustración dejamos de pedir. Y dice la Biblia al final, ¿hallará fe en la tierra el Señor cuando venga? Por supuesto. Si somos tan inestables en el pedir, ¿cómo esperamos recibir? ¿Usted quiere prosperar? No ha podido. Está clamando de día y de noche. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que se cumpla. Porque hay una verdad bíblica que dice que Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Entonces, mientras no se cumpla esa palabra en mí, yo voy a clamar de día y de noche, insistentemente como la viuda de día y de noche, y voy a pedir y voy a clamar y voy a orar y voy a clamar. Los años que sea necesario lo voy a hacer. Y en su tiempo se cumplirá la palabra de Dios. Creo que tenemos un problema en la perseverancia en el pedir. Tal vez, digo tal vez, hay cosas que no hemos recibido porque no hemos insistido constantemente. Y no hemos pasado el tiempo necesario de la insistencia para llegar al tiempo de recibir. Piensa un poquito nomás, cómo son tus tiempos de oración y cómo son tus tiempos de clamor por Dios y por lo que tú anhelas. Si son inestables, muy seguramente no estás listo para recibir lo que estás pidiendo. Amén. Amén. ¿Estás soltero? ¿Quieres una esposa o un esposo? ¿Estás clamando de día y de noche? ¿O una semana sí, 3 semanas no? Entonces esa inconsistencia nos hace no accesar a la promesa de Dios. Amén. Entonces mire, el desánimo entonces es causado por personas que únicamente están esperando que Dios haga cosas en lo físico y en lo natural. Como no ocurren cosas en lo físico y en lo natural, me desanimo. Pero no estoy viendo lo que Dios está haciendo en lo espiritual y en lo sobrenatural. Dios es espíritu y se mueve en lo espiritual. Escúchenme. Hay cosas que nunca van a ocurrir en lo material sin que primero pasen en lo espiritual. Dice 3 de Juan, yo deseo que tú prosperes primero. ¿Dónde se prospera primero? Y luego, afuera. ¿Dónde se prospera? Adentro, en mi vida espiritual, en mi vida personal, en mi relación con Dios, en mi madurez con Dios. Luego, cuando yo maduro y crezco, hay cosas que se manifiestan afuera. Nuestro problema es que queremos que se manifieste afuera, pero no hacemos nada adentro. Entonces, no hacemos nada adentro, no dejamos que el Señor obre en nosotros, pero sí queremos el resultado. No funciona así. Hay cosas que van a llegar a tu vida cuando adentro haya un crecimiento. Amén. Haya un crecimiento. Diga conmigo, Dios está trabajando en mí. Aún no lo veo, pero se verá. Una vez más, Dios está trabajando en mí. No lo veo,
pero se verá. Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando en ti. No como tú esperas, pero Dios lo está haciendo. Dice Isaías 43, 19. Mire este texto tan revelador. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva. ¿Qué hace el Señor? Pronto saldrá la luz. Eso quiere decir que está escondido. ¿Dónde Dios hace cosas nuevas? En lo escondido. Amén. Dios hace cosas nuevas en lo escondido, en lo espiritual, adentro. Dios está haciendo algo nuevo adentro, en lo escondido. Dice, pronto saldrá la luz, no lo conocéis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué hará el Señor? Hey, ¿están aquí? ¿Qué hará el Señor? Abrirá ríos, caminos en el desierto y ríos en la soledad. Pero primero está trabajando en algo nuevo en lo oculto. ¿Sí? Primero está trabajando adentro en algo nuevo, pronto saldrá la luz. Cuando eso salga a la luz, las cosas afuera van a cambiar. Entonces miren, mientras nosotros estamos desanimados por no ver el resultado de afuera, Dios está trabajando adentro. Estamos muy ocupados y preocupados por ver ríos en el desierto, que hemos descuidado lo nuevo que Dios está haciendo adentro. Cuando usted llegó a esta iglesia, una de las cosas que Dios comenzó a hacer es algo nuevo dentro de ti. Cuando tú y yo caemos en lo exterior y en lo materialista, dejamos de vista lo que Dios está haciendo adentro. Y como lo de adentro no se ve, nos desanimamos y creemos que dejamos de avanzar. Pero la verdad es que seguimos creciendo y seguimos avanzando, porque estoy seguro que hoy eres mejor de ser humano de lo que eras la semana pasada. Y eres mejor padre de lo que eras el año pasado. Pero eso no se valora como un avance, porque esperamos ver ríos en el desierto y en medio de la soledad. Pero no estamos viendo lo nuevo que Dios está haciendo adentro. Entonces, es tan valioso el río como lo nuevo. Pero el río será evidente cuando me enfoque en lo nuevo que Dios está haciendo. Mire, el día que usted sea consciente de todo lo que Dios ha hecho en tu vida internamente, dejarás de estar desanimado por lo de afuera. Que no tengo, que no he logrado, que no he alcanzado, que no sé qué, que hasta cuándo esperaré, en vez de decir, wow, Señor, desde que estoy en ti, soy una mejor persona. He entendido el amor del Señor, he entendido la paciencia, soy un mejor padre, soy un mejor esposo, soy un mejor cristiano, soy un mejor empresario. Señor, desde que estoy en ti, he podido aprender a amar a mi esposa, he podido perdonar a aquellos que me han hecho daño. Señor, he podido comprender tus escrituras. Eso es algo nuevo que Dios está haciendo. Él está trabajando en nosotros. Pronto se van a ver los ríos, pronto va a haber agua en el desierto, pero primero adentro, Dios está trabajando adentro de ti, y eso es valioso y es glorioso, es lo más importante para Dios. Eso, lo que está pasando adentro. ¿Vas a dejar tú que Dios siga haciendo lo que está haciendo adentro por irte a buscar ríos? Te pregunto, solo respóndete tú. Imagina que el Señor se te aparece y te dice, estoy haciendo algo nuevo en ti, dentro de ti. Pronto lo verás. Correrán ríos en el desierto y caminos en el desierto y ríos en la soledad. Entonces tú le dices, sí, Señor, chévere, muy lindo eso, pero yo me voy a buscar ríos en donde haya. No, yo como que no espero que esos ríos aparezcan y los caminos aparezcan. No.
O sea, no me parece que sea la manera. Yo necesito los caminos y necesito los ríos. Como no los estoy viendo aquí, entonces voy a hacer algo. Deja de estar trabajando en mí adentro, yo voy a buscar mis ríos y voy a buscar mis caminos. Amén. Entonces voy y tomo decisiones un poco aceleradas porque yo tengo que buscar el río y no esperar que lo que adentro está haciendo Dios salga a la luz. ¿Qué quiere usted? ¿Esperar que lo que Dios está haciendo salga a la luz? ¿O dejar que Dios siga obrando en usted y por su cuenta ir a buscar ríos? Yo le aconsejo la primera. Espere un tiempito más. Dios está obrando. Yo los he visto a ustedes cómo llegaron aquí de malgeniados y cómo han cambiado. Antes me veían así con cara maluca cuando yo predicaba, ya no. Ya algunos me sonríen. Dios está haciendo algo nuevo. Y yo con el mensaje de esta mañana quiero que el Señor traiga ánimo a tu vida de que no todo está perdido, hermano. El hecho de que no tengas el carro que soñaste, ni la casa que soñaste, ni la finca que soñaste, ni cómo lo planeaste, no quiere decir que estás estancado. No quiere decir que estás perdido. No quiere decir que Dios se olvidó de ti. No quiere decir que estás en un estancamiento, o que estás en pecado, o que estás en una racha negativa. No. Quiere decir que Dios está trabajando, pero tú no lo estás viendo. Dios está obrando en tu vida. Y el regalo más grande que tú le puedes dar a tus generaciones es dejar que Dios haga algo nuevo en ti. Porque toda decisión que tomes hoy afectará a todas tus generaciones siguientes. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han parado en el Parque Olaya debajo de ese árbol grandísimo que está ahí? Y cuando hay calor, esos calores que están haciendo, usted se para debajo de ese árbol y ¿qué hace? Ay, Señor, gracias. Disfruta de un árbol que alguien un día plantó. No sé hace cuántos años está ese árbol ahí. Pero toda decisión que usted tome hoy afectará para bien o para mal sus generaciones. Yo le doy gloria a Dios por el que plantó ese arbolito ahí, porque por lo que él hizo, hoy muchos disfrutan de la sombra. Yo quiero sembrar para que en un futuro mis hijos, mis nietos y bisnietos disfruten de la sombra de lo que yo sembré. Por eso no voy a decidir con la cabeza ni con el corazón, sino conforme a lo que está escrito. Mis decisiones serán conforme a lo que está escrito, no conforme a mi expectativa, sino conforme a la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo, me voy a enfocar en lo de adentro. Está la esposa que le dice, tú no trabajas, no traes plata. ¿Ok? ¿Está bien? Es verdad que el hombre debe proveer. ¿Estamos de acuerdo? Y la mujer cocinar. No, mentira. Y la mujer también ayudar en la casa, ayuda idónea. Pero la mujer no ve que su esposo dejó de ser mujeriego, se congrega, busca a Dios, dejó la ira, dejó la marihuana, está más tranquilo. Pero como eso no es importante, nos enfocamos únicamente en lo que debería hacer y no lo que Dios está haciendo. Esposas, aquí después de la noche de parejas de ayer, ¿cuántas de ustedes han visto a su esposo cambiar desde que llegó a esta iglesia? Quiero ver la mano arriba, si no ha cambiado no la levante. Solo la esposa que usted ha visto que ha cambiado, Andreina. Sí. Y Andrea, sí, amén, ¿verdad? Mira, no ha cambiado, Carolina. ¿Has visto que su esposo ha cambiado? Ha avanzado, ha crecido. ¿Qué más quieres? Lo demás vendrá por añadidura. La Biblia lo dice. Pero estoy tan desagradecido con lo que Dios hace por estar esperando lo que yo quiero que Él haga. ¿Cuántos esposos han visto a su esposa cambiar? Amén. Y si no está cambiando, hermano,
conviértala a Cristo, que acepte al Señor, porque todo el que es nacido de nuevo camina mejor. Dios está obrando. No en lo que yo quiero ver, sino que en lo que Él quiere hacer. Voy a leer unos últimos textos acá. Dice Efesios 4:23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la naturaleza creada para ser semejante a Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Mire, hemos alcanzado algunas metas, pero todavía no logramos ser como Dios, ¿verdad que no? Pero lo importante es que estamos avanzando hacia esa meta. ¿Usted sabe cuál es uno de los propósitos de nosotros como hijos de Dios? Ser como Dios. Parecernos a Dios. Tener el carácter de Dios, amar como Dios ama, ser como Dios es. Entonces, si usted ha estado caminando en parecerse más a Dios, usted está en el camino correcto, en el camino apropiado. No todo es material, hay un avance y un crecimiento que es interior como persona y espiritual. ¿Cuántos se parecen más a Dios que el año pasado? En tu forma de reaccionar, en tu forma de hablar, en el amor, en la templanza, en la sabiduría. Me parezco más. No soy perfecto, pero he estado intentándolo y estamos avanzando. Lo importante es que no te desanimes por lo que no ves afuera. Dios está trabajando en ti. Dile a tu vecino, Dios está trabajando en ti. Vamos, eso, anímese esta mañana. Yo creo que Dios está trabajando en mí. Dios no ha terminado contigo. Él sigue obrando en tu vida. Tú vas a crecer, dice la Biblia. Sigamos leyendo Efesios 4:14. Esto está buenísimo, dice. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta ser más como Cristo. Diga conmigo, crecer en todo sentido hasta llegar a ser. Esa es una meta del cristiano. Crecer en todo sentido hasta llegar a ser. Yo voy a crecer hasta ser un mejor hombre. Yo voy a crecer hasta ser un mejor padre. Yo voy a crecer hasta ser un mejor pastor, un mejor empresario. Yo voy a crecer hasta ser mejor marido. El Señor está trabajando en mí para yo ser mejor que antes. Y si estoy logrando ser mejor que antes, estoy avanzando, estoy caminando en victoria, estoy logrando el propósito de Dios. Aunque la cuenta bancaria todavía no esté llena, aunque no tenga el carro que quiero y la casa que quiero, estoy creciendo y estoy avanzando y estoy siendo mejor que ayer. ¡Aleluya! Soy más íntegro que ayer, soy más honesto que ayer, soy más leal que ayer, soy más amoroso que ayer, perdono más que ayer. Dios no ha terminado conmigo, Dios no ha terminado contigo. Me puedo desanimar fácilmente cuando no tengo lo que quiero material, pero eso no es lo más importante. El Señor está trabajando en mí y tarde o temprano lo material va a llegar. El sueño se va a cumplir, el propósito se va a cumplir, dice la Biblia, el Señor cumplirá su propósito en mi vida. Mi tarea es mantenerme con la mirada puesta en Jesús, caminando, creciendo siempre, pareciéndome más a Cristo. Hay puertas que se te van a abrir cuando la gente te vea más parecido a Cristo y menos parecido a ti. Porque Dios pone gracia en aquellos que se parecen a Jesús. ¿Tú sabes cuándo tu esposo va a cambiar y va a creer en Dios? Cuando te parezcas más a Jesús en la casa. Cuando tus hijos van a arrepentirse del pecado, ¿sabes? Cuando nos vean a nosotros ser como Jesús.
Porque algunos de nuestros hijos dicen, uy, yo para ser así, que voy por allá. Así gritona y loca, ¿no? Parécete a Jesús y estarás cumpliendo el objetivo. Crecer y parecernos a Jesús, ser cada día mejor. Amén. Diga conmigo, crecer me lleva a poseer. Primero crezco, luego recibo. Primero crezco, luego recibo. Si no crezco, no recibo. ¿Usted le daría una moto a un niño de 10 años para que salga por ahí de Pereira? ¿Usted dejaría que su niña de 10 años se case? ¿Por qué? ¿Le daría la carta de aprobación que se case a los 10 años? ¿Por qué? Porque no está listo. Porque hay cosas que no están listas, mis amados. Hay cosas que no hemos podido recibir, no porque Dios haya dicho no, sino porque no estamos listos. Mira, Dios prefiere multiplicarte, prosperarte y darte todo lo que Él ha prometido. Esa es la voluntad de Dios. Pero antes de verte perdido por algo que Él te dé, prefiere no dártelo y guardar tu vida. Yo estoy convencido hoy que hay muchas cosas que no he recibido porque Dios conoce el futuro y tal vez mi corazón no está listo para recibirlas. Y tal vez si las recibo antes de tiempo, mi corazón se dañaría. Y tal vez hasta ¿cómo se dice? Renegaría de Dios. Tal vez tomaría actitudes incorrectas. Tal vez Dios dice, si le doy a Jason 5,000 personas en la iglesia, se vuelve orgulloso. No está listo. Si te doy una nueva casa, no estás listo. Te doy un nuevo empleo y un nuevo negocio, no estás listo porque ese negocio te va a alejar. Dios conoce. Por eso hay cosas que Él esperan. Amén. Estamos aprendiendo esta mañana, ¿verdad? Voy a terminar, ahora sí. ¿Qué nos impide crecer? ¿Qué nos impide avanzar en la vida? El enfocarnos en la expectativa y no en la palabra. Nunca te alejes de Dios porque no cumplió tu capricho. Aunque el capricho suene muy espiritual, Dios tiene su forma de hacer las cosas. Es de Dios que tus hijos se conviertan. Es de Dios. Entonces estás desanimado porque tu hijo no llega a Cristo. Estamos desanimados porque es que la iglesia no crece. Estamos desanimados porque es que no hay obreros. No los hay, nunca los ha habido. La Biblia dijo, los obreros son pocos. La mies es mucha. Hay mucho por hacer. El viernes en Cultiva Vida hay muchos niños que bendecir. Hay 200 niños que abrazar, que orar por ellos, besar, darles el amor que no les dan en su casa. Y faltan obreros, siempre van a faltar obreros. Pero cuando nos enfocamos más en lo que queremos, como sean las cosas, es que yo pensaba cuando vine a Pereira que sería diferente. Pues no fue diferente, papito. Dios está pasándote por una tierra que tú desconoces. Y si Dios está pasando por esa tierra, es porque Él sabe que lo puedes resistir. Y porque Él sabe que lo que hay en tu corazón, que no debe estar ahí, debe ser limado y sanado. Tu camino no va a ser el mismo que el mío, querido. Dios va a pasarte a ti por cosas
que no me va a pasar a mí, porque tu corazón y el mío tienen diferentes áreas que debe ser trabajado. Lo que tú y yo debemos aprender esta mañana es a enfocarnos en lo que es realmente importante, y es lo de adentro. ¿Sabes qué? ¿Qué espera Dios de nosotros como iglesia? Que seamos mejores hermanos en Cristo. Si tú eres mejor hermano que ayer, estamos ganando la batalla contra el egoísmo, contra la altivez. Si has logrado dejar de ser un poco tacaño y te has vuelto un poco más dador, estás ganando la batalla. Porque si algo enseña este mundo es a ser, ¿sí o no? Mientras más retienes, mejor. Y Dios dice, mientras más dejas fluir tu economía, más provisión vendrá. Entonces, si tú hoy eres mejor que ayer, ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios. Esta semana estaba pensando, decía, el pastor que hoy soy, sin el ánimo de levantar mi ego ni nada, ¿no? Pero hoy soy mejor pastor que ayer. Porque ¿sabe cuáles son una de las cosas que nos hacen retroceder? El corazón endurecido nos impide crecer. Y el corazón endurecido nos impide ver lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando el corazón se endurece, nada nos gusta y nada nos satisface. Cuando la Biblia habla de corazón endurecido, es esa herida o ese hueso que se parte y se restaura, pero sale un callo. ¿Usted ha visto un pie con un callo? Es una piel dura. Y usted toca esa piel y no se siente nada. Pues un callo. Y esto es lo que nos pasa a nosotros cuando la vida nos rompe. Todos hemos sido rotos por la vida. Todos nos ha tocado en algún momento tener que abrir una arepa y no tener con qué rellenarla. Todos nos ha tocado decirle a nuestros hijos, papi, no hay para los zapatos nuevos del colegio, úsalo de tu hermana del año pasado. A todos aquí nos han traicionado, a todos nos han lastimado, todos nos ha tocado sufrir momentos duros de la vida, la enfermedad de un familiar, la muerte de alguien querido. Pero si algo tú y yo no podemos permitir es que se forme callo en nuestro corazón, que nos impida ver que Dios sigue siendo bueno y fiel a pesar de las cosas de la vida. Y si algo quiero yo en este tiempo es decir, a pesar de la herida, voy a ser mejor. A pesar de que me rompieron y me dañaron, a pesar de que me traicionaron, no voy a dejar que un callo se forme. Voy a decirle, ven Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, ven Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Entonces ese callo del corazón que me impide crecer y me impide ver lo que Dios está haciendo, queda sanado por el Espíritu Santo. Entonces digo, ahora voy a ser mejor de lo que era antes de la traición. Voy a amar más de lo que amé antes. Voy a ser más noble de lo que fui antes. Voy a perdonar más de lo que perdoné antes. Y vas a darte cuenta cómo tu vida va a avanzar y avanzar y a crecer hasta ser mejor y ser mejor y ser mejor. Y de repente un día lo que estabas esperando se manifiesta en lo natural. El Señor comienza a añadir y comienzan a tu empresa a vender más de lo normal y se abre una puerta y el negocio comienza a fluir y tú dices, Señor, ¿y qué pasó? Y el Señor te va a decir, has crecido adentro. Llegó el tiempo que se manifiesten los ríos en el desierto y los caminos
en la soledad, en el tiempo de Dios. Mientras eso llega, yo voy a seguir creciendo. Póngase de pie conmigo, por favor. Mientras llegan los ríos y mientras se abren los caminos en el desierto, yo voy a seguir siendo mejor. Aunque la maldad en el mundo sea mayor, y aunque haya deslealtad y dolor y angustia, y aunque pase por hambre o desnudez, o aunque la economía no sea lo que espero, yo decido ser mejor madre. Yo decido ser un mejor hijo, un mejor cristiano, un mejor jefe. Yo decido ser mejor. Señor, esta mañana oramos, porque a veces hemos creído que hemos estado estancados y en un hueco, Señor. Y porque a veces hemos tenido falta de fe, Señor. Y nos hemos frustrado como sus discípulos cuando no se cumplió como ellos esperaban. Señor, nos hemos desanimado cuando lo que estamos esperando según nuestras expectativas no se cumple, Señor. Pero hoy renunciamos a ellas. Señor, hoy te decimos, no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya, Señor. Haz lo que tienes que hacer a tu manera, Señor, a tu forma, según tus planes. Yo me someto a ellos, Señor. Yo me rindo a ti, Padre, porque tú me amas, Señor, y tú me cuidas mejor que nadie en el mundo podría hacerlo. En ti estoy seguro, Señor, y yo sé que como te amo y de la forma que te amo, todo lo que pasa a mi alrededor siempre va a cooperar para mi bien, Señor. Hay cosas que no entiendo por qué no llegan, Señor. Hay cosas que no entiendo por qué pasan. Y hay otras que no entiendo por qué no pasan pronto. Y a veces siento desesperanza y angustia. Y a veces me da, Señor, intranquilidad de por qué no se manifiesta lo que has prometido. Pero algo he aprendido esta mañana. Es que tu palabra es verdad, Señor. Y en ella voy a descansar. Y la forma del cumplimiento, tú tienes el control, Señor. En el tiempo tuyo, Señor. A la manera tuya, Señor. A la forma tuya, Señor. Yo entrego todas mis falsas expectativas que un día me hice, tal vez por mi ego, y las pongo al pie de tu cruz, Señor.